Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía en la logia Blavatsky. Vamos por el capítulo 7 de los varios estados post-mortem en el subtítulo de los varios principios en el hombre, correspondiente a la página 71 del PDF. Bienvenidos todos y adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos. Continuamos con el estudio y el análisis de los textos del libro La clave de la teosofía. Entonces, hoy iniciamos con la pregunta: ¿pero qué es lo que reencarna según vuestra creencia? O sea, la creencia de los teósofos. La respuesta es que quien reencarna es el ego espiritual pensante, es decir, la mente superior, el principio permanente en el hombre, aquello que es el centro de manas, es decir, la esencia que mueve a la mente propiamente, ¿sí? Y después dice, el hombre individual o divino no es Atma, es decir, Atma no es un principio como un individuo, ¿no? Atma, dice, ni tampoco Atma Buddhi, es decir, aquello que es considerado como la monada dual, sino manas. Eso es el principio permanente en el hombre. Porque Atman es el todo universal. Atman, recordemos que es la mónada, ¿sí? Es la divinidad manifiesta desde su plano y a través de los vehículos que después vamos a explicar, cada uno de esos vehículos, que en este caso serían Atma, Buddhi, Manas, y así hasta llegar al hombre físico, ¿sí? Entonces, es esa energía universal que está amparando siempre con su energía, ampara a la vida del hombre en este caso. Bien, entonces, porque Atman es el todo universal y se convierte en el yo supremo del hombre, ¿sí? En el yo supremo. Recordemos que también Atman no puede ser una entidad, porque Atman o Atma es el ser, es la divinidad. El espíritu. ¿Sí? Es lo que después vamos a explicar lo del espíritu, ¿sí? Entonces, esto es así. Entonces, no es una individualidad. Atman no podemos ubicarlo como si fuera una persona. Es la energía divina que ampara al hombre. Entonces dice, es el yo supremo del hombre solo en conjunción con Buddhi, es decir, la intuición en el hombre, ¿no? Y Buddhi es el vehículo de Atman, que lo une a la individualidad u hombre divino, ¿sí? Es Manas en este caso, ¿sí? Es la mente superior. Buddhi Manas, o sea, la conjunción de Buddhi y Manas, es decir, de la mente superior con el principio búdico o la intuición, es lo que llaman los vedantinos el cuerpo causal. No es tal cuerpo, no hay un cuerpo, no hay corporificación, es solamente una denominación que se le da, porque Manas, Buddhi y Atma pertenecen a los planos sin forma. Ahí no existen las formas. No estemos imaginando que cuando desencarnemos y estemos en la condición del plano manásico, vamos a figurar aunque sea un fantasma, así como la figura humana. No, es una esencia espiritual la que toma conciencia de ese plano, de la mente superior solamente, es decir, en Devachan. Es un estado de conciencia, ¿verdad? Entonces, no pensemos cuando se dice cuerpo causal que efectivamente hay un cuerpo. ¿Sí? Es como una esfera dentro del plano mental. Sí. Bueno, dice los principios quinto y sexto unidos, en este caso el cuerpo causal, el cual es la conciencia que lo enlaza a cada personalidad en que mora en la tierra. ¿Sí? Ahí radican las causas.
que lo traen a uno a la encarnación, precisamente. Bien. Por consiguiente, siendo el alma un término genérico, hay en los hombres 3 aspectos de alma. El terrestre o animal, el alma terrestre o animal, ¿sí? Que está compuesto por el hombre físico, el doble etérico y el kama-rupa, en este caso, el centro de los deseos, ¿verdad? O kama, en todo caso. El alma humana, el hombre terrestre o animal, el alma humana, que es la mente superior, y el alma espiritual, es decir, buddhimanas, en este caso, ¿sí? Y todas estas, estrictamente hablando, son un alma sola bajo 3 aspectos. Ahora bien, del primer aspecto, nada queda después de la muerte, es decir, del aspecto animal, nada queda, todo se queda en este plano. Se disuelve, desaparece la forma y entonces ya nada queda. Bueno. Del segundo, nous o manas, solo su esencia divina. Si quedó sin mancha, sobrevive. Es decir, que aquello que se lleva la mente superior a su respectivo plano, solamente se lleva aquello que es digno de estar en ese estado. No pueden ir pensamientos materialistas. Es un estado de conciencia en el que solamente los pensamientos elevados son los que caben ahí. No puede ir una mancha con ideas egoístas, pensamientos de separatividad y todo este asunto de la vanidad y del orgullo. Eso no cabe ahí. Es un estado de conciencia de paz durante el tiempo que está el hombre, es decir, mana superior, en esa condición de Devachan, que es un estado de conciencia, repito, ¿sí? Bueno, mientras que el tercero, además de ser inmortal, se convierte conscientemente en divino por la asimilación de mana superior. Pero para mayor claridad hemos de decir ante todo algunas palabras acerca de la reencarnación. Bien, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario aquí? Oye, Enrique, entonces al Devachan entra mana superior, pero también entra Buddhi y Atma, ¿no? No, porque son estados diferentes. Son estados de conciencia diferentes, son planos diferentes. Buddhi está en su propio plano, en el plano búdico. Atma en su propio plano, que es el plano átmico, ¿sí? Entonces, Devachan está en el plano de la mente superior, porque la mente superior es la que tiene las experiencias. Entonces, en ese estado, pues hemos estado muchas encarnaciones y hasta que logremos la condición de alcanzar la comprensión, de alcanzar la razón pura, que es el significado de Buddhi, de la intuición, que ya no necesitamos pensar ideas elaboradas para poder resolver un problema o cualquier asunto. Aparece ese conocimiento y simplemente ya se sabe qué es cómo se tiene que resolver cualquier situación, porque ya es la razón pura, lo más elevado, ¿sí? Y entonces Manas es el único que puede estar en ese estado de conciencia, en Devachan, ¿sí? Devachan, recordemos que viene de Deva, Dios, y Chan, o Kan, casa, ¿sí? Entonces es la casa del Dios en el hombre, en este caso, ¿sí? Entonces es un estado de conciencia. En ese plano de conciencia está la mente superior y es ahí donde puede, digamos, de alguna manera disfrutar de esa condición que se dice que es una paz inefable, es decir, incomprensible para el hombre desde el plano terrestre. Solamente quienes tienen la posibilidad de estar en este plano y poder vivir también en el plano de Devachan, pues podrá explicar debidamente, ¿no? Pero esto solamente los maestros de sabiduría y los discípulos muy avanzados.
pueden experimentarlo desde aquí, desde este plano. ¿Sí? Estando en este plano, pueden experimentar eso, como el que medita y llega a un estado de samadhi. Bueno, pues desde aquí de la tierra, a través de un esfuerzo, de una técnica o de un método o de un estado de conciencia, pues se logra llevar a ese nivel de samadhi, ¿no? Y así los seres muy adelantados pues pueden estar aquí en la Tierra, pero también pueden estar en ese estado de conciencia, de manásicos, más allá. ¿Sí? Gracias, Enrique, gracias. Pregunta, ¿haréis bien porque esa doctrina es la que vuestros enemigos combaten con mayor energía y empeño? La respuesta es, ¿os referís a los espiritistas? Lo sé. Y muchas son las objeciones absurdas, tejidas laboriosamente por ellos, que hallamos en las páginas de la revista Luz. Tan groseros y malévolos son algunos que nada los detiene. Últimamente encontró uno de ellos una contradicción que discute gravemente en una carta dirigida a aquel periódico en 2 puntos sacados de la conferencia de cine. Descubre en las 2 frases siguientes esta importante contradicción. Dice, los regresos prematuros a la vida terrestre, cuando así ocurre, pueden ser debidos a alguna complicación kármica. Bueno, en este sentido, yo entiendo que la ley de karma no tiene ninguna complicación. Quienes complicamos las cosas somos los hombres, los seres humanos. Si la ley de karma se cumple, sencillamente. El que tiene derecho a regresar, llegado su momento, puede regresar a la reencarnación, no regresa ni antes ni después. Ni el ser humano elige a dónde quiere estar. La señora Blavatsky dice, cuando habla en la doctrina secreta de los diferentes tipos de encarnaciones divinas, encarnaciones de los avataras, y dice, y la masa de toda la Grey, o toda la Grey en masa, tiene que cumplir con la ley kármica, no tiene elección el hombre. El hombre, de acuerdo a lo que ha realizado en las vidas anteriores, en las encarnaciones anteriores, regresa por efectos de la ley kármica. No tiene que estar rogando, suplicando, y aunque lo haga, la ley es ciega, es justa, es amorosa y solamente se aplica de manera, digamos, armoniosa, correspondiendo exactamente a los méritos y a los deméritos del ser que va a reencarnar. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, no hay complicaciones kármicas, según entiendo yo. Y dice, y no existe accidente en el supremo acto de dirigir la justicia divina a la evolución. Por eso ahí hay una contradicción, precisamente, porque eso no es posible. Bien, tan profundo pensador encontraría seguramente una contradicción en la ley de la gravedad si un hombre extendiese la mano para impedir que una piedra en su caída le rompiese la cabeza a un niño. Bien, esto es entendible. La ley de gravedad va a operar. Se va a cumplir el efecto de la caída de la piedra. No importa que yo me interponga para evitar que golpee al niño. La ley se cumple. Igual la ley de karma se cumple. La cosa más difícil para vosotros va a ser explicar semejante creencia apoyándola en principios racionales. Hasta ahora no ha conseguido teósofo alguno presentarme una prueba capaz de quebrantar mi escepticismo. Ante todo, tenéis en contra de esa teoría de la reencarnación el hecho de que no se ha encontrado aún hombre alguno que se acordase de haber vivido antes y mucho menos de quién era durante su vida anterior. La respuesta es, veo que vuestro argumento tiende a la antigua objeción de costumbre, la pérdida de la memoria en cada uno de nosotros respecto de nuestra encarnación precedente. ¿Creéis que eso quita valor a nuestra doctrina? A ello contesto que no, y que en todo caso no puede ser concluyente una objeción semejante. Bien, continuamos con la siguiente, porque van ligadas.
Quisiera oír vuestros argumentos. Bien, son pocos y breves. Sin embargo, cuando se toma en consideración la absoluta incapacidad de los mejores psicólogos modernos para explicar al mundo la naturaleza de la mente y su completa ignorancia acerca de las potencialidades y estados superiores de la misma, tenéis que reconocer que aquella objeción está basada en una conclusión a priori, sacada de una evidencia prima fácil y circunstancial, más que de otra cosa. Ahora decidme, ¿qué es en vuestro concepto la memoria? Bien, entonces continuamos. Lo que se entiende por ella generalmente la facultad de nuestra mente de recordar y conservar el conocimiento de los pensamientos, actos y acontecimientos anteriores. La respuesta: agregad a esto, si gustáis, que existe una gran diferencia entre las tres formas aceptadas de la memoria. Además de la memoria en general, tenemos el recuerdo, la reproducción y la reminiscencia. Bien. ¿Os habéis fijado alguna vez en la diferencia que hay entre ellas? Acordaos de que memoria es un nombre genérico. No obstante, estos son sinónimos. No lo son seguramente, al menos en filosofía. La memoria es simplemente un poder innato en los seres racionales y hasta en los animales para reproducir pasadas impresiones por medio de una asociación de ideas, sugeridas principalmente por cosas objetivas o por alguna impresión sobre nuestros órganos sensorios externos. La memoria es una facultad que depende enteramente del funcionamiento más o menos sano y normal de nuestro cerebro físico. El recuerdo y la reproducción son los atributos y los servidores de esa memoria. Pero la reminiscencia es una cosa enteramente distinta. El psicólogo moderno define la reminiscencia como algo intermedio entre el recuerdo y la reproducción, un proceso consciente por el que se recuerdan los hechos pasados, pero sin aquella referencia completa y variada de objetos determinados que caracteriza la reproducción. Es decir, que creo que a todos nos queda claro que al utilizar nuestro cerebro físico con el poder de la mente, podemos recordar y reproducir aquello que ocurrió en el pasado y lo traemos al presente para volver a rehacer aquello que nos ocasionó o dolor o placer. Y así funciona. De hecho, en términos generales, la mayoría de la humanidad siempre estamos recurriendo al pasado para realizar las acciones del presente, porque tenemos ese como bagaje, esa carga que traemos del pasado hacia el presente. Así funcionamos, así funciona nuestra mente, así funciona la memoria, así funciona el hombre, ¿sí? Por comparación y por afinidad y demás, entonces un recuerdo nos genera una cierta emoción y entonces actuamos en términos generales. Ahora bien, la reminiscencia es otra cosa, lo diré de manera rápida, sí, porque seguramente más adelante viene toda la explicación, ¿no? La reminiscencia, esto es acerca del pasado, es decir, de las encarnaciones anteriores. Entonces, sin más, voy a continuar. Locke, hablando de la reproducción y del recuerdo, dice: cuando una idea se ofrece de nuevo a la memoria sin la influencia del mismo objeto sobre el sensorio externo, esto se llama recuerdo. Si la mente encuentra una idea que buscara con trabajo y esfuerzo, esto es reproducción. A ver, voy a leer nuevamente. Creo que no lo leí correctamente. Locke, hablando de la reproducción y del recuerdo, dice: cuando una idea se ofrece de nuevo a la memoria sin la influencia del mismo objeto sobre el sensorio externo, esto se llama recuerdo. Si la mente encuentra una idea que buscara con trabajo y esfuerzo,
esto es reproducción. Ajá. Bien. Mas Locke mismo deja de darnos una definición clara de la reminiscencia, porque no es una facultad o atributo de nuestra memoria física, sino una percepción intuitiva aparte y fuera de nuestro cerebro físico, una percepción que, al ser puesta en acción por el conocimiento siempre presente de nuestro ego espiritual, abarca aquellas visiones consideradas anormales en el hombre, desde las pinturas inspiradas por el genio hasta el delirio y baneos de la fiebre y de la locura misma, clasificadas por la ciencia como no existentes excepto en nuestra imaginación. Bien, entonces aquí nos remitimos al asunto de la reencarnación. Recordemos que la memoria física, que es la del cerebro, que el cerebro guarda esos recuerdos del pasado, y entonces, al desaparecer el cerebro físico, cuando aparece la muerte, la llamada muerte, entonces el cerebro físico desaparece. Entonces, la reminiscencia no puede venir del cerebro físico, sino que viene precisamente del ego espiritual, es decir, de Mana superior, que es el que va a estar en Devachan, y ahí se va a guardar todo aquello que ya explicamos anteriormente de las experiencias del pasado. Y entonces, cuando regresamos a este plano, aquellos presentimientos o aquellas cosas que uno puede entender como que se le facilitan a uno ciertas actividades, el aprender un cierto idioma, para algunos es muy fácil aprenderlo y para otros nos cuesta mucho, lo cual indica que aquel al que se le facilita no es porque tenga mayor entendimiento, sino porque seguramente en otra encarnación ya conoció ese idioma, por ejemplo, o en el caso de los genios, del arte, por ejemplo, la música, la literatura, el canto y todo eso, esas son reminiscencias, pero son del alma. Y entonces llegan como algo ya adquirido y ya cuando llega aquí, entonces uno puede desarrollar esas actividades con más facilidad y eso es a lo que se llama la reminiscencia. Bien. El ocultismo y la teosofía consideran la reminiscencia, sin embargo, desde un punto de vista completamente distinto. Para nosotros la memoria es física y pasajera y depende de las condiciones fisiológicas del cerebro, proposición fundamental entre todos los profesores de la mnemotécnica, apoyados además por las investigaciones de los psicólogos científicos modernos. Pero la reminiscencia es la memoria del alma, lo que ya expliqué. Esa memoria es la que da a casi todos los seres humanos, sea lo que comprendan o no, la certeza de haber vivido anteriormente y de tener que vivir de nuevo. Dice bien Wordsworth, nuestro nacimiento es solo un sueño y un olvido. El alma que surge en nosotros, la estrella de nuestra vida, tuvo en otra parte su punto de partida y viene de lejos. Oye, Enrique, siempre he tenido la duda en cuanto a que todo lo que hemos vivido, las experiencias que hemos vivido en el pasado, ¿se guardan en la mente o en el cerebro? Siempre tengo esta duda porque se nos ha explicado, se nos ha dicho que el cerebro es simplemente un instrumento de la mente. Pero entonces, mucho se menciona también que en el cerebro pues está una memoria, no sé, me imagino la memoria física o no sé, ¿no? Pero Sí. ¿dónde se guarda ese pasado realmente? ¿Se guarda en la mente o en el cerebro? Hablando de la reminiscencia, se guarda en el alma. Es el No, recuerdo del hablando, alma. no hablando de la reminiscencia, sino de lo que hemos vivido en el pasado. No A ver, reencarnaciones ¿te pasadas. refieres al pasado en esta presente encarnación? Sí, así es. Ah, bueno, pues eso ya en la lectura previa dijimos que es en el cerebro físico.
La mente utiliza al cerebro físico para guardar ese conocimiento del acontecimiento o la serie de acontecimientos vividos. Oh, oh, ¿Mm? ok, ok. Eso está interesante, gracias. Bueno, muy bien. ¿Ok? Entonces continuamos. La pregunta es, si basáis vuestra doctrina en esa clase de memoria, poesías y fantasías imaginarias, según vuestra propia confesión, creo, en este caso, que no convenceréis a muchos. La respuesta es, no expresé que fuese una fantasía. Dije sencillamente que los fisiólogos y hombres de ciencia en general consideran tales reminiscencias como alucinaciones y fantasías, siendo bien recibida tan, entre comillas, sabia conclusión. No negamos que esas visiones del pasado, esos rastros de luz pasajera de los tiempos que fueron, sean anormales comparados con nuestra experiencia de la vida diaria y la memoria física. Pues sí, aquí no se está negando que eso no exista. Necesariamente, pues, como dice aquí, son rastros de ese pasado, de esas huellas que quedaron ahí. Pero dice que sean anormales comparados con nuestra experiencia de la vida diaria y la memoria física, fundamentalmente. Entonces, más adelante dice, pero sostenemos con el profesor W. Knight que la ausencia de la memoria de cualquier acto ejecutado en un estado previo no puede ser argumento concluyente contra la posibilidad de haber vivido en el mismo. Y todo adversario de buena fe deberá convenir en lo que dice Butler en sus lecturas sobre la filosofía platónica. Es decir, la idea de extravagancia que esto, es decir, la preexistencia produce, tiene su secreto origen en los prejuicios materialistas o semimaterialistas. Sostenemos además que la memoria, como la llamó Olimpiódoro, es simplemente una fantasía y la más insegura de todas las cosas en nosotros. Continuamos. Aseguraba Amonio Sacas que la memoria es la única facultad en el hombre directamente opuesta a la profecía o visión en el futuro. Bien, hablando de la memoria física, se refiere fundamentalmente. Y anteriormente había dicho que es la más insegura, precisamente porque estando en el plano físico, en el plano de la ilusión, pues nada es confiable en este caso, ¿verdad? Solamente lo que es parte del alma, de la actividad del alma, eso sí es confiable. Lo que sucede aquí, lo que se guarda en esta memoria física, recordemos que a la hora de morir, pues se pierde. Y es más, si sufrimos algún golpe en la cabeza, en el cráneo, y perdemos la memoria y después padecemos de amnesia, pues entonces no sirvió de nada. En cambio, la memoria del alma, esa no puede borrarla nadie. Nada lo puede borrar. Bien, acordaos también de que una cosa es la memoria y otra la mente o pensamiento. ¿Sí? La una es una máquina para archivar, es decir, la memoria física. Un registro muy fácilmente se descompone. Los pensamientos son eternos e imperecederos, es decir, son de la mente. Nosotros somos esa mente que reencarna. Bien. ¿Os negaríais a creer en la existencia de ciertas cosas u hombres solo porque no los hubiesen visto vuestros ojos físicos? ¿No es garantía suficiente de haber vivido Julio César el testimonio colectivo de generaciones pasadas que lo vieron? ¿Por qué no se habría de tomar en consideración el mismo testimonio de los sentidos psíquicos de las masas? ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es de que debemos considerar que la memoria física se queda en este plano físico cuando el hombre desencarna y que no queda ni un rastro. Quien guarda esos recuerdos
y después aparecen en la vida presente como reminiscencias, solamente lo puede hacer el alma humana, en este caso la mente superior.